Extraño fue cuando Nicolás, esposo de María, llegó a casa y se encontró algo que lo dejó sin habla. María había empacado todo porque se mudaban por cuarta vez en menos de 3 meses. Una brigada cargaba hacia una camioneta todas las pertenencias de ambos. Nicolás, sin medir consecuencias, discutió con su esposa alzándole la voz, donde dijo que ya no continuará con sus celos enfermizos. María lo celaba hasta de su propia sombra. Sin embargo, Nicolás aceptó, no sin antes decirle que sería la última vez que se mudaba. Si seguía con sus celos enfermizos, la dejaría sin pensarlo 2 veces y se llevaría la bebé que con tanto amor ellos esperaban. María estaba embarazada de 6 o 7 meses, pero era tanto sus celos que al parecer la bebé no le importaba. Vivía todo el tiempo al pendiente del marido, se le aparecía a cualquier hora en el trabajo, revisaba el celular, calculaba su horario de trabajo y, por si fuera poco, no lo dejaba contestar llamadas en la casa. Un día, viviendo ya en la nueva casa, María aprovechó que su esposo dormía profundamente y revisó su celular, donde encontró unas series de mensajes de mujeres que ella misma sabía que eran compañeras de trabajo. Fue tanto su ira que despertó a su esposo, donde discutieron una vez más. Los días transcurrieron y era extraño para Nicolás que 3 de sus mejores empleadas habían desaparecido sin dejar ni rastros. Era como si la tierra se las hubiera tragado. El parte a la policía fue en vano. 2 meses de búsqueda fue lo suficiente para cerrar el caso. Un día, Nicolás decidió quedarse en casa para ayudar a su esposa en los quehaceres del hogar, ya que en cualquier momento su esposa entraba en labor de parto. Ese día, María tuvo una punzada muy fuerte en el vientre, pero decidió callarse y no decirle nada a su esposo. Aunque era primeriza, sabía que estaba entrando en labor de parto, ya que las contracciones eran cada vez más fuertes. Un golpe certero con un martillo en la cabeza de su esposo fue lo suficiente para desmayarlo y atarlo de pies y mano. Cuando de pronto, un grito desgarrador despertó a Nicolás. Lo que vio lo dejó estupefacto, sin habla, y lo horrorizó hasta lo más profundo de su ser. Amarrado y sin poder hacer nada, María estaba dando a luz sola, entre pujos, dolores y gritos. «Llama una ambulancia», gritaba Nicolás desesperado, el cual estaba aterrado, temía que algo le sucediera a ambos. «Estás completamente loca», gritaba una y otra más, en tanto veía a su esposa cómo se desangraba y gritaba del dolor, cuando de pronto, se escuchó el llanto de la bebé. Nicolás reía y lloraba a la misma vez, e intentaba soltarse de la silla donde se encontraba atado. Por otro lado, María se había desmayado y aún la sangre corría en grandes cantidades. Temía por la vida de su pequeña, quien al nacer rodó y se encontraba al borde de la cama y lloraba desesperadamente. Nicolás tenía que pensar, y rápido. Los nervios no lo dejaban pensar con claridad. De pronto, comenzó a llamar a María tan alto como pudo. Pero esta parecía muerta. Cuando de pronto, decidió dejarse caer hacia atrás con todas sus fuerzas y la silla de madera se dio. Al partirse, una astilla se le clavó en la espalda, generándole un dolor insoportable, quedando casi sin respirar, donde casi pierde el conocimiento. Al incorporarse, tomó la niña en brazos y la arropó y llamó a emergencias. Los 3 fueron atendidos de inmediato. Nicolás y la bebé estaban fuera de peligro, pero María luchaba por su vida, estaba grave de muerte. 3 días habían transcurrido cuando Nicolás recibió la noticia que su esposa acababa de fallecer. Tenía que presentarse urgente en el hospital. Al llegar, un grupo de médicos lo estaban esperando. El silencio era absoluto, todos parecían mudos hasta que una enfermera allí presente dijo: «María antes de morir pidió que tú la perdonaras por los crímenes que ella misma había cometido». Nicolás: «No entiendo de lo que hablan». Enfermera:
Dejó dicho que buscarás en la antigua casa de ustedes, en la parte del sótano, a las 3 mujeres desaparecidas que allí se encuentran muertas. Nicolás nunca pensó que los celos de su esposa llegaran para tanto. Al llegar a dicho lugar el horror invadió a todos, desde médicos, policías y hasta Nicolás, quien no pudo con tan escalofriante escena. Cierto era lo que había dicho su esposa, él hubiera querido que fueran alucinaciones de ella antes de morir, pero no, ahí estaban sus compañeras de trabajo en un estado verdaderamente irreconocible, los cuerpos estaban mutilados y en un estado de putrefacción horripilante. Nicolás terminó mudándose nuevamente, pero esta vez salió del país con su pequeña, a quien le puso por nombre Sofía. Ya han pasado años y Nicolás teme que su hija pregunte por su madre, él mismo aún no sabe quién era, María. Tras muchos días de búsqueda, escuché las palabras que nunca había deseado oír. Lo siento, Leo, pero debemos suspender la búsqueda de tu hermana, dijo el policía que coordinaba el dispositivo. Sentí como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. Mónica había desaparecido sin dejar rastro y las esperanzas de encontrarla se desvanecían con cada día que pasaba. Nuria, su mejor amiga, y David, su novio, estaban tan devastados como yo. Los 3 sabíamos que si hubiéramos desaparecido cualquiera de nosotros 3, ella nunca hubiera abandonado, así que nosotros tampoco podíamos rendirnos. Tenemos que hacer algo, Leo, dijo Nuria con la voz temblorosa mientras observábamos el bosque que se extendía frente a nosotros. Era un lugar que creíamos conocer después de haber crecido a su lado, pero ahora, solo sentía un escalofrío recorriendo mi espalda al pensar en lo que podría haberle sucedido a Mónica entre esos árboles. David asintió en silencio, compartiendo nuestra determinación. Tal vez podamos buscar por nuestra cuenta, sugirió. Revisar los alrededores, explorar lugares que la policía podría haber pasado por alto. Asentí, sintiendo que al menos estábamos haciendo algo para encontrar a Mónica. Esa tarde, con mochilas llenas de provisiones y linternas en mano, nos aventuramos al bosque en busca de pistas que pudieran llevarnos a ella. Las nubes comenzaban a oscurecer el cielo y el viento soplaba con inquietante insistencia, como si el mismo bosque intentara advertirnos que no debíamos adentrarnos más. A medida que avanzábamos, la tormenta se desató con furia. La lluvia caía en ráfagas y los truenos resonaban en el aire. Buscamos refugio en una pequeña cueva cerca del río que habíamos explorado en ocasiones anteriores. Parecía el lugar perfecto para esperar a que la tormenta amainara. Pero lo que no sabíamos era que ese refugio se convertiría en nuestra peor pesadilla. La lluvia torrencial hizo subir rápidamente el nivel del agua, que comenzó a inundar la entrada de la cueva, dejándonos atrapados en su interior. El agua subía rápidamente, obligándonos a retroceder hacia las profundidades de la caverna. David intentó tranquilizarnos, pero todos podíamos sentir el creciente pánico en el aire. Fue entonces cuando se oyó el primer grito. Un grito agónico y desesperado que parecía perderse en el rugido de la tormenta. Miramos a nuestro alrededor en busca de la fuente del sonido, y vimos a David forcejeando en el agua, luchando contra algo que lo arrastraba hacia la oscuridad. «David», grité, corriendo hacia él junto a Nuria. Juntos intentamos aferrarnos a él, luchando contra la fuerza invisible que lo arrastraba. Pero nuestros esfuerzos fueron en vano. David desapareció bajo el agua con un último grito ahogado. Nos quedamos temblando en medio de la cueva, sin saber qué hacer. Y entonces, la cosa sin nombre regresó. En la penumbra solo pude ver cómo una sombra oscura emergió del agua y envolvió a Nuria en sus garras implacables.
Grité su nombre una y otra vez mientras intentaba liberarla, pero otra vez todo fue en vano. Lo último que pude ver de Nuria antes de que el agua también la engullera fue una expresión de horror en sus ojos azules. Lo que pasó por mi mente era lo terrible que era la sensación de saber que yo iba a ser el siguiente, y entonces, un espectro emergió de la pared de la cueva. Era Mónica, mi hermana. Pero su aspecto era distorsionado y sus cabellos flotaban a su alrededor como si estuviese en el agua, mientras que en su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y angustia. Me miró con ojos vacíos y dijo una sola palabra: Leo. Mónica. Tartamudeé, sin poder creer lo que veía. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Ella respondió con urgencia: Leo, nada. Dijo su espectro. Aprovecha que está comiendo. Luego extendió una mano hacia mí y señaló el agua que continuaba subiendo. Entendí su mensaje. Si quería sobrevivir, tenía que sumergirme en la oscuridad y nadar mientras la criatura estaba ocupada. Tragué saliva, mirando hacia el agua que se agitaba con ferocidad. Sabía que no tenía otra opción. Cerré los ojos, pensando en Mónica, en Nuria y en David. Luego me lancé al agua helada y comencé a nadar a ciegas. Mis pulmones ardían mientras luchaba contra la corriente. La oscuridad era abrumadora y sentía como si algo me siguiera, acechando en la negrura. Finalmente, cuando creía que no podía más, emergí a la superficie y respiré profundamente, inhalando el aire fresco con gratitud. La corriente me arrastró lejos de la cueva, pero seguí nadando con todas mis fuerzas. No sabía hacia dónde me dirigía, pero estaba decidido a sobrevivir. Los minutos me parecieron horas hasta que finalmente llegué a la orilla, exhausto y tembloroso. Lo que acabáis de leer es la versión oficial que le conté a los agentes cuando llegué al pueblo, aunque estoy seguro de que no me creyeron. Tampoco pensaban que mentía, simplemente dedujeron que mi mente había creado esa historia para protegerme de la verdad, fuese cual fuese. ¿Queréis saber lo que pasó realmente? En realidad, todo fue más o menos igual hasta que nos refugiamos en la cueva y el agua empezó a subir. Pero aunque no apareció ningún monstruo, sí que apareció el fantasma de mi hermana para advertirme. Nuria y David me mataron para saber qué se sentía cuando se le quitaba la vida a alguien, y parece que les ha gustado porque ahora quieren hacértelo a ti, así que no tuve más remedio que golpearlos salvajemente por la espalda y tirarlos al río para que murieran ahogados. Estaba bastante cómodo con lo que había hecho hasta esta mañana, cuando mi hermana apareció sana y salva en nuestra puerta diciendo que se había arrepentido de fugarse de casa sin habérselo dicho a nadie.